Avísenme si se corta la imagen. ¿Ustedes están viendo? Sí, sí se ve. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a ver sistemas informáticos, obviamente como dice ahí, pero vamos a ver lo que es la teoría general de sistemas, ¿sí? Si alguno tiene una idea más o menos de lo que es la programación orientada a objetos, por ahí se le va a hacer más fácil eh, entenderlo. Es muy parecido, ¿sí? ¿Hay gente que esté programando ya en Java o algo? Profe, Sí. esa puede ser que se llame PO o algo así. ¿Cómo? PO, o sea, Programación programación orientada a orientada. Ah, objetos, sí, PO. programación en POO. Sí, claro. POO, sí, programación orientada a objetos. Sí, el concepto está mal decirlo, es parecido, ¿no? No es igual ni nada de eso, pero es parecido, ¿sí? Ok. Ustedes tienen que ver como que todo es un sistema, ¿sí? Y todo sistema a su vez es parte de otro sistema. Eso es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver, ¿sí? Bueno. Bien, como ven acá, la teoría general de sistema fue desarrollada por Ludwig van Bertalanffy. No sé cómo se pronunciará bien, pero del señor que Qué está aquí. nombrecito, Sí, él era un biólogo, ¿sí? Como para que tengan conciencia, o sea, como Nada para que ver que una tomen cosa con en la otra. cuenta que la Ah, teoría general del sistema no está solamente relacionada, de hecho, ni siquiera fue desarrollada por un ingeniero en sistema, ni ingeniero electrónico, ni nada de eso, ¿sí? Fue un ah, biólogo y esta teoría fue agarrando mucho auge, más o menos por el 40, por ahí, 50, y se fueron viendo que en las demás ciencias se podían ir aplicando, sobre todo en lo que es la ingeniería informática, en los sistemas informáticos y computacionales. Bien, se conoce como teoría de sistemas a un conjunto de aportaciones interdisciplinarias que tienen el objetivo de estudiar las características que definen el sistema. ¿Sí? Como dice acá, interdisciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se ven aplicadas una sola ciencia, ¿sí? Pueden estar, en nuestro caso, la informática, por un lado, pero a su vez, la ciencia de informática la utilizamos para desarrollar otro tipo de herramientas para otras ciencias. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Vamos a pegar un repasito mientras de lo que fuimos viendo antes, ¿sí? ¿Qué es la informática? ¿Qué es la informática? Están leyendo acá, pero alguno que tenga otra. me sacó la pantalla, profe. ¿Qué es la informática? A ver, para alguno que ya lo haya visto. Va, que lo vimos en realidad. Sí, ¿No se anima lo nadie? vi. Eh, cedo la palabra. Sí, la palabra. Sí, siempre hablas vos, Darío, así que tenés permitido hoy no hablar. ¿Nadie? Bueno, son tímidos hoy. La informática es la ciencia que administra los métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Bien, si no, otra definición es el procesamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Bien, como vemos acá, estas imágenes hermosas que vemos aquí, no solamente nos referimos a información de entrada mediante el texto, ¿sí? Y eso que se procesa a través de un sistema y después tenemos una salida, por ejemplo, por la impresora, ¿sí? Como también podemos ver con la otra imagen, ¿alguien sabe qué es esto? Esta imagen de ¿Qué? acá de la derecha. ¿Ninguno sabe? Una máquina con automatización. Claro. Sí. Bueno, esta máquina lo que hace es una cortadora, eh, corta a través del agua, ¿sí? Pero ¿cuál sería el ingreso de la información? A través de la computadora. Le pones coordenadas y todo para que corte.
Claro, del teclado que tiene ahí en pantallita. A través de una entrada así, por ejemplo, del teclado, nosotros le vamos a poner coordenadas, el diseño, este lo va a procesar y va a ir haciendo la figura que vemos acá. Bien, eso también es parte del sistema, de un sistema informático, ¿sí? Porque o sea, transforma la información que nosotros los datos que nosotros le ingresamos, los hace ¿qué? Los transforma en información, ¿sí? Los procesa a través del algoritmo que esté programado, del software que tenga, de cómo haya sido programado esto. Y después la salida sería una planchuela de metal cortada, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, nosotros estamos Sí, acostumbrados al típico entrada de datos, un sistema, pero la información se puede procesar de distintas formas. de Tenés la que poner manera, a ver, claro. hay 10.000 maneras de hacer algo, Ujú. en una máquina, ¿Algún ejemplo, algún otro que quiera dar un ejemplo de un sistema informático? De entrada, salida. O sea, un ejemplo que tenga su entrada, su procesamiento y la salida. No el típico, no me van a poner el típico que me pusieron todos en el trabajo práctico en el primero, que era el código de barras del almacén, ¿eh? Pues me lo pusieron todos, chicos. Un CAD, Una calculadora. Una una calculadora. calculadora. Claro, Ese también estaba en los trabajos. Otro. CAD, CAD puse yo. No te escucho. Un CAD. Un CAD, AutoCAD, un plotter. claro. Un plotter será. O para dibujar un plano Coordenadas de un de una GPS también casa. puede ser, ¿o no? Coordenadas un GPS, muy bien. ¿Cómo sería ahí la entrada, salida y o sea, la entrada, el La, procesamiento y la salida? la entrada es el de poner el nombre de la calle, el Las proceso coordenadas. es Las las coordenadas. coordenadas, Coordenadas. claro. GPS a través de coordenadas. Ujú. ¿El procesamiento cuál sería? O sea, le entran las coordenadas al sistema. Y lo busca en el mapa, Calcula la ruta más rápida y todo eso. claro. Muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué era? Como dijimos hace un rato, un sistema tiene un dato, o sea, nosotros le damos datos. A través del algoritmo que tenga de procesamiento, los transforma en información, ¿sí? Pero, ¿qué era un dato? Un dato es la representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. ¿Saben todos qué es cuantitativa y cualitativa? Sí, ¿no? ¿Qué sería cualitativa y cuantitativa? Calidad y cantidad. Cantidad y Cantidad y Calidad. calidad. Muy bien, sí. calidad. Las cualidades. O sea, la cualidad que tenga un atributo, algo, lo que sea, sería por así decirlo como los adjetivos, las descripciones de ese objeto, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser gorda, flaca, alta, baja, eso sería lo que sería cualitativo. Los datos pueden considerarse como la materia prima de la información, ¿sí? Para un dato pasar a ser información tenemos estas tres fases, ¿sí? La captación de datos, que sería el ingreso de datos, ya sea a través de teclado, puede ser también una cámara infrarroja, por ejemplo, un sensor de temperatura. El procesamiento de datos, viéndolo en la manera informática, en sistemas, Ujú. sería el algoritmo, el software, cómo haya sido programado esto. Y La después, lógica de la la programación, ¿o lógica de no? la... Exacto. Eso sería, en Ujú, nuestro caso, del lado de la informática, el ujú. procesamiento de datos. Y después sería la salida, que sería nuestra obtención de la información. Por lo tanto, la información queda como un conjunto de datos organizados, procesados en un contexto. Constituyen un mensaje, instrucción, operación, funciones y cualquier tipo de actividad, ¿sí? Eso sería la información. ¿Qué tiene que tener la información? Tiene que ser precisa, ¿sí? No puede darse a confusión, por eso tiene que ser exacta.
oportuna, obviamente, por ejemplo, en un sistema de, ¿cómo se llaman? No me sale. Un sistema de vuelo, ¿sí? Ujú. El sistema de vuelo tiene que ser todo el tiempo la Sí, sí, información correcta y en tiempo y forma, porque si no, los aviones, ¿sí? Chocarían. Saben que si no es necesaria un que... controlador aéreo que tenga Claro, los mala aviones no es información. necesario de o sea, que sea el choque, sino que por más si llegan a volar cerca uno del otro, eh, Claro. pueden generar turbulencia y que uno de los aviones caiga, por ejemplo, ¿sí? Bueno, otro ejemplo que sea de pasar de datos e información. ¿Alguno, chico? Eh, eh, ¿Ejemplo de qué dijiste? De pasar datos, los procesamos y terminan siendo información. Ah, y un programa hecho por mí. Ah, la mierda. Claro, algo hecho. Un Sí. celular, pero ¿cómo sería, Imanol? Las tres fases, decime. Cuando sacas una foto de una cámara, capta la foto, la imagen, la procesa y ahí después te muestra la imagen en el almacenamiento. Muy bien. ¿Hay uno que le guste la mecánica? Veamos un dato transformado en información. Claro, eso iba a decir lo mismo solamente, o sea, un carpintero. Tipo, Bien, bien, cualquiera. A ver, algo ingresa, distinto a sistemas. ingresa tipo, la madera o el material, procesa y diseña todo. Ujú, Y como trabajo final, bueno, te da la mesa, mueble como trabajo final. muy bien. Mm. ¿Y en un auto? ¿La dirección? ¿Alguno se anima? ¿Cuál sería la entrada? Eh, Todas las partes por separado. La entrada, por ejemplo, de un auto. O sea, de cuando vamos la dirección de un auto. La dirección me refiero al movimiento izquierda-derecha. Ah, también lo que es en un auto, el sistema este de cuando el cruce de carril, entonces el auto que está captando datos, que el auto no se cambie de carril y cuando se cambie de carril procesa datos y la obtención es volver de vuelta al carril. Muy bien. Una tomografía computada puede ser también. ¿Cómo? Una tomografía computada. Muy bien. ¿Cómo serían las fases? Pero de ahí tenés que meter el paciente, el escáner queda el cuerpo, por ahí ingresa el dato, se procesan y se emite salida en la pantalla y después, bueno, en el formulario que te entrega. Muy bien. Que sería, por ejemplo, para irlo haciendo más finito, así vamos tomando la idea, es que el tomógrafo genera así una onda de choque de electrones, ¿o no? Unos rayos X que Claro, pasan a través del cuerpo, estos pegan en una pantalla, por ejemplo, lo de rayos X de antes, no sé si se acuerdan la planchuela esta negra que ponía, la que te sacaba los rayos, si alguno alguna vez se golpeó fuerte, le tuvieron que hacer rayos X, o sea, el golpe de electrones golpea ahí y queda grabada la imagen. ¿Sí? Ahora es todo, después lo pasamos a un CD. En vez de eso, bueno, seguimos. A través de todo esto que vimos, ya podemos decir qué es un sistema, ¿sí? Estas definiciones son dependiendo del ámbito en que estén, ¿sí? Bueno, las vemos y ahí se van a ir dando cuenta. Un sistema es un conjunto de cosas que ordenadamente entre sí contribuyen a un determinado fin. Otra sería un conjunto de entidades relacionadas entre sí. También un conjunto de reglas o principios sobre determinada materia enlazados entre sí. O un conjunto de órganos que intervienen en alguna de las principales funciones vegetativas o animales. Bien, entonces, como habíamos visto, ¿qué sistemas conocen ustedes? ¿Qué sistemas me pueden nombrar? circulatorio, digestivo, Muy bien. por ejemplo. ¿Y cuáles serían las partes? Porque acá vimos que es un conjunto de órganos que intervienen en alguna de las principales funciones. O sea,
tienen todos un propósito. Trabajan todos unidos por un propósito. Sí. ¿Alguno? Y el del sistema digestivo, ¿cuál sería? El esófago, ¿Qué más? el estómago, Hígado, la faringe, bilis, Bien. grueso, delgado. Intestino grueso, intestino delgado. Ahí se el terminaría. recto. Muy bien, Hígado. muy bien. Sí, ¿qué pasa? Como dice acá, y vimos al principio, para que un sistema esté funcionando correctamente, todos sus elementos deben colaborar entre sí y todos deben cumplir su función, y a su vez esta función cumple la función general del sistema. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende eso? Tendrían que tener un sistema de fallos para cualquier cosa. Bueno, Claro, pero por eso. Se entiende que todos los elementos deben colaborar entre hace- sí para hacer el sistema, ¿sí? hacen un todo, digamos. Exacto. Es a lo que va la teoría general del sistema, ¿sí? Ujú. El, ¿cómo decírselos? La suma de sus componentes es más que el todo. Eso es lo que engloba la teoría general del sistema, ¿sí? La suma de los componentes es más que el todo. En lo que es la teoría reduccionista, sería la suma de los componentes es el todo, nada más. Pero en teoría general del sistema es la suma de sus componentes es más que el todo, ¿sí? Ujú. Bien, seguimos. La teoría general del sistema se representa como una forma sistémica y científica de aproximación y representación de la realidad, al mismo tiempo como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajos transdisciplinarias. ¿Sí? Esto es que, como le habíamos dicho, es una representación yendo para el lado informático, de lo que nosotros vemos en el mundo, trasladarlo a través de nuestros conocimientos matemáticos de programación a sistema. ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, sí. Ujú. Bueno, seguimos. Los objetivos originales de la teoría general de sistemas son los siguientes. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, funciones y comportamientos, que dije recién, ¿sí? Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y promover una formalización matemática de estas leyes. ¿Qué pasa? Nosotros, una vez conociendo muy bien el sistema, cómo funciona, que cada elemento hace qué cosa, cómo lo hace, qué función cumple y cómo ayuda al próximo elemento con el que trabaja, es el día de mañana ante un error, ante cualquier catástrofe que pase, sepamos cómo reaccionar para tener soluciones o contingencias ante esto, ¿sí? Un ejemplo que ustedes están viviendo ahora con esto de la cuarentena. ¿En qué sistema se está dando, por ejemplo? Y todo virtual. Porque En el sistema educativo. Muy bien, a eso iba. Acá en el IFE, ¿cómo reaccionamos a través de conocer cómo funciona el sistema educativo, de que ustedes necesitan recibir clases, de sí, todo digamos, esto? pero no está Sí. tan preparado porque te digo, Se al cambió la principio- forma de impartir, de presencial a la distancia. Claro, muy bien, pero como también dice Darío, no estaba previsto esto y tampoco estaba tan estudiado. Fíjese que No, la mayoría de los profesores, los más grandes, por así decirlo, son los que más les costó aplicar todo lo que sería la informática al desarrollo de las actividades de las clases. eso lo podemos trasladar a un sistema, porque ponerle que un sistema viene funcionando muy bien y ante algo el sistema tiene que estar preparado Claro, nosotros tenemos que para tener, una contingencia, claro, claro. nosotros tenemos que estar preparados para esas contingencias, ¿sí? Y, por Ujú. ejemplo, el ejemplo que vemos grande sería acá en el IFES, que se trabajó para armar la plataforma,
en la cual ustedes pueden ir subiendo los trabajos prácticos, yo los veo, se corrigen automáticamente algunos dependiendo de cómo sean armados, otros no. Eso es lo que es aplicar las diferentes ciencias para observar un sistema, ¿sí? Por ejemplo, el educativo, que no solamente fue lo que es la pedagogía, la didáctica, en este caso tuvimos que sumar sistemas informáticos. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No, estaba. ¿No? Está. ¿Qué debemos conocer de un sistema? Las partes del sistema, los elementos y los elementos que componen, ¿sí? Cómo funcionan cada uno de ellos y su objetivo, lo que habíamos visto hasta recién. Bueno, ahora vamos a lo que es la computadora, ¿sí? Debido a que nosotros tuvimos un gran avance tecnológico, esto en un principio, vieron que la información fue aumentando y también el acceso a la misma, ¿sí? Frente a esta situación, se combinan las herramientas informáticas con nuestra capacidad de reflexionar y analizar, ¿sí? Las cosas que nos sirven, las cosas que sí sirven. Bien, la computadora como sistema informático permite representar, almacenar, transmitir, seleccionar y procesar la información. Muy bien. ¿Cuáles serían algunos de los elementos que componen una computadora? ¿Hardware o de software? Ahí volvemos a lo que sería, ¿qué es un sistema? O cómo sería el sistema en la computadora. ¿Cuáles son los componentes que la hacen ser un sistema a la computadora? ¿Solamente el hardware o solamente el software? Y se complementan Los dos juntos. todos El juntos. usuario también. Claro, y los usuarios. O sea, vamos a todo lo que es un sistema, lo que sería el sistema computacional. ¿Cuáles serían sus componentes o sus elementos que hacen al sistema? Vamos, chicos. Y empecemos de Mm. todo lo que es el hardware. Recién nombraron dos. Hardware, software. Y Dentro del hardware, ¿cómo? Data de información teníamos. Yo me acuerdo del documento, del trabajo que presentamos. Sí. Serían Tenía los datos de parte del información. Usuarios, muy bien. usuario, sería el recurso humano, Muy bien, sí. el hardware, el software, el dato y la información. Muy bien. No me acuerdo si era El software sería el recurso lógico, ¿o no? Ujú. Muy bien. Y en el hardware podemos dividirlos, sus componentes. Si queremos podemos dividir más. Ahí tenemos un sistema dentro de otro sistema, si se dan cuenta, ¿sí? Tienen entrada, salida, Muy bien. Entrada, salida, periféricos, Memoria, almacenamiento. almacenamiento. procesamiento, Procesador. almacenamiento. La unidad, para ir más adentro si queremos, la unidad aritmético-lógica. Muy bien. Eso sería todo lo que compone un sistema computacional, ¿sí? A la computadora como sistema. Bien. ¿Qué vamos a identificar en un sistema? ¿Cómo estaría compuesto un sistema? Esto sería más general, ¿sí? Estarían las entradas, puede ser información, energía, recursos. El ambiente externo, o sea, dónde está trabajando este sistema. Los componentes, y a su vez puede tener un subsistema, ¿sí? Un sistema trabajando dentro de otro sistema. Después está todo el procesamiento y la salida, que también puede ser información, energía, recursos. Y a esto le tenemos que sumar la retroalimentación. ¿Se entiende más o menos? Por ejemplo, otro sistema, ¿cuál podría ser? Una flor, una planta. ¿Una planta sería un sistema o no? ¿Cuál es la función de una planta o de un árbol? Esto lo vieron en la primaria. Hacer la fotosíntesis para dar oxígeno. Habría que hacer un análisis. Convertir el dióxido de carbono en oxígeno, ¿no?
Pues, ¿cómo sería esto? Con el agua y a través del sol, hace como dijo La fotosíntesis. Imanol. ¿Imanol fue? ¿O quién fue? La fotosíntesis, exacto, hace el Sí, fui procesamiento. yo. Imanol hace el procesamiento de fotosíntesis, ¿sí? Y convierte todo el dióxido de carbono en oxígeno, ¿sí? La retroalimentación sería esa. Muy bien, nosotros generamos dióxido de carbono y después de vuelta la planta o el árbol vuelve a hacer todo ese proceso. Es ver todo lo que pasa a nuestro alrededor como un sistema, digamos. Y es que todo es un... a eso es donde iba, que aquellos que vieron un poquito de programación orientada a objetos, es que todo es un sistema. Y todo sistema está compuesto de subsistemas, ¿sí? Por ejemplo, vos estás casado, Darío, me dijiste. ¿En qué sistema estás? Triste. No, eso sería un estado, eso sería un estado. Está, sí. De una familia, ¿sí? La familia, Claro. ¿qué sería? Parte de la sociedad. La sociedad sería parte del Estado, ¿sí? O sea, el pueblo en el Estado es otro sistema. ¿Sí? Neuquén, o sea, la provincia sería un sistema que a su vez Claro. interviene en el sistema que es el país, ¿sí? El cuerpo humano. El cuerpo humano es otro. Claro, si vos te ponés a pensar, Todo es un sistema, ¿sí? todo un Eso es lo que sistema, tienen porque eso es lo que se tienen que focalizar ustedes. A la vez de una vez entendiendo que todo es un sistema, por ejemplo, ustedes entienden, yéndolo para el lado, para un ejemplo así medio burdo, las redes sociales, ¿sí? Hay gente que el sistema lo usa y hay otros que entienden el sistema y usan el sistema para beneficio, ¿sí? En las redes sociales, gente que quiere subir fotos, lo usa para subir fotos y nada más y mostrarse eso. Pero otras personas más inteligentes por ahí, ¿qué hace? Genera trabajo con las redes sociales, ¿sí? Los youtubers, si ustedes lo ven, o sea, ellos entendieron el sistema. Entendieron el sistema y a través de esto empezaron a generar contenido que ustedes o la mayoría de nosotros consumimos y ellos están sacando beneficio, pero nosotros no. Que sería el entretenimiento, ¿lo entienden? pero Todo es un sistema en también otro es, sistema. sí, pues también nosotros por ahí a través de su sistema podemos Sí, aprender, entender, aprender exacto. Hay cosas que nos van diferentes a formas. servir. Bien, seguimos. De las partes que componen un sistema, vamos a ir definiendo cada una, ¿sí? Ambiente, el área de sucesos y condiciones que influyen en el comportamiento del sistema, ¿sí? Atributos, características y propiedades estructurales y funcionales que caracterizan las partes o componentes del sistema. Esto sería a cada un elemento, ¿sí? Que caracteriza, por ejemplo, en el sistema digestivo, el estómago. Puede ser la forma, podemos poner que es el que contiene el ácido para disolver los nutrientes. Muy bien. También podemos decir el color, o sea, todo eso. Un elemento, que sería las partes que constituyen al sistema. Objetos, procesos. La función. O sea, eso sería la función que cumple cada elemento. Y la retroalimentación. Procesos mediante los cuales un sistema abierto recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio de información que actúan sobre las decisiones sucesivas. Acá dije una palabra que es sistema abierto. Por lo que podemos ver, tenemos dos tipos de sistemas, ¿sí? Los que serían sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Cuáles serían los sistemas abiertos? Sistemas que importan y procesan elementos de su ambiente y establecen intercambios permanentes con su ambiente. ¿Se entiende más o menos cuál sería eso? Un ejemplo de un sistema abierto, como el que vimos hace un rato que les nombré, sería el de el árbol. ¿Okay? ¿Cuál? Es el de la planta. Ah, muy bien, sí. Pasa que se corta y a veces no te entiendo por eso. Bien, ahora, un sistema cerrado. Ningún elemento de afuera entra y ninguno sale. Alcanza un estado de equilibrio al igualarse con el medio. ¿A alguien se le ocurre alguno? Estoy pensando.
Digamos que no, La no mayoría, toman por ningún. ejemplo, de los sistemas informáticos son todos abiertos, ¿sí? Porque de algún lado nos están recolectando esa información, ya sea Claro, por web service, eh, claro. eso ya sería que sea abierto, si no, también, ¿Virus puede ser? ¿cómo? ¿Virus puede ser? Uy, no te entiendo, disculpame, pero no te entiendo. Virus, ¿Querés escribirlo? virus. Nico no se extiende. No, no se entiende, disculpa. Virus. Eh, Igual recoge el sistema operativo, es que el información. virus, si te pones a ver, por ejemplo, el COVID, eh, van mutando, todos los virus van mutando. De cada ADN recogen algo y muta y se hace un virus informático, está bien. También, también van creciendo con la información que se recolecta, pero sí. Miren, un ejemplo así muy sencillo de un sistema cerrado sería una silla. Tan simple como la silla. La silla cumple su función sin necesidad de una interacción. Eh, ¿Por qué? Pues la silla tiene las patas, tiene el respaldo, tiene los tornillos que la fijan y todos sus elementos Son usados por todos. claro, se utilizan entre sí, hacen sinergia y no necesitan más nada. ¿Sí? Una silla Pero sería un ejemplo muy sencillo de un sistema cerrado. un sistema cerrado es algo que puede funcionar, Funciona para por sí mí, mismo. ¿Sí? funciona por sí mismo y no toma datos de ningún lado, digamos. Ujú. Es algo No, así. también hay sistemas cerrados que tienen una pequeña interacción. Por ejemplo, un televisor. ¿Sí? Un televisor lo único que necesita es corriente eléctrica, pero Y, después su funcionamiento lo hace ya por sí solo, ¿sí? y un reloj también puede ser. Un reloj también necesita el Ujú. impulso eléctrico y ya queda funcionando, pero no necesita Ah, información de nada. claro. O sea, no Ujú, no necesita otra interacción más con el ambiente, ¿sí? ujú. Ese sería otro ejemplo de sistema cerrado. Bueno, seguimos. Esto es lo que habíamos visto antes, los componentes que hacen a un sistema informático, los recursos humanos, recursos físicos, recursos lógicos, datos e información. Y vemos que todos interactúan con todos, ¿sí? En un sistema informático todo interactúa con todo. Bueno, la información, o sea, los procesos que realiza un sistema informático, la entrada, el procesamiento, el almacenamiento y la salida, ¿sí? Los sistemas informáticos cumplirán tres objetivos dentro de las organizaciones, ¿sí? Uno es la automatización de los procesos operativos, proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones y lograr las ventajas competitivas a través de su implementación y uso. Esos son los objetivos de un sistema informático, ¿sí? Dentro de lo que es un sistema informático, vamos a encontrar de tres tipos. Uno serían los sistemas transaccionales, otros serían los sistemas de apoyo de decisión y el último, los sistemas estratégicos. Tenemos tres. Fuera de lo que son sistemas, no encerrándonos al informático, hay mucho más, chicos, ¿sí? Después si quieren buscar o investigar o les quede gustando lo que es la teoría de sistemas general, pueden buscarlos, es mucho más, pero vamos a ver estos tres en sistemas informáticos, ¿sí? Bien, los sistemas transaccionales son aquellos que logran la automatización de procesos operativos dentro de la organización. Por ejemplo, el primero que vimos, ¿qué les dije yo? Que era la cortadora de agua automática, ¿no? Esto sería un ejemplo de un sistema transaccional, ¿sí? Se logra ahorro de mano de obra, porque es mucho más rápido hacer esos cortes y la prolijidad que se logra con esa máquina es mucho más rápido que lo haga una persona con una lima, con una sierra de metal, ¿sí? Son del primer tipo de sistema que se implementa en cualquier organización, ¿sí? De hecho, fueron los primeros que fueron desarrollados o que se intentaron desarrollar.
Manejan información de entrada y salida, cálculos y procesos simples. Recolectan Claro. información, cargan en las bases de datos y son fáciles de justificar el beneficio y las ganancias para una organización cualquiera. ¿Algún otro ejemplo de sistemas transaccionales aparte de la cortadora automática? Un sistema burocrático donde se dividen las tareas para agilizar No, una... acordate de la automatización. Ah, Ah, estás haciendo al referirte a automatización es algo ya que también no tenga mucha influencia de la parte humana. Exacto. Es algo que, Uno de los más grandes, por ejemplo, es en la industria automotriz. claro, No con sé si han eso, visto esos videos que entra de un auto, la Volkswagen. máquina le... Claro, sí. Claro, son directamente robots que sueldan, agarran los componentes, traen el chasis, se sueldan todas las partes del chasis, después la otra parte que es de pintura. Ujú. Muy Y bien. fíjate que en esos videos hay hasta como robots que van por una línea, te llevan las partes, ya está Otro todo nuevo automatizado. de automatización. Y fíjense que es un ahorro, si bien es una inversión en un principio muy grande en estos sistemas, después se justifica porque no tienen empleados que se lastimen sin querer y haya que después pagar un seguro de la RT, indemnizar al empleado, enfrentarse capaz a juicios. Si la máquina se Ujú, rompe, se manda un técnico, se arregla y ya está. Las ganancias para ujú. una organización son al 100% que van a ver y van a aumentar, ¿sí? Otro sistema de automatización, no sé si conocen Amazon. Amazon para la organización de sus de las compras directamente usa robots, ¿sí? Son robots que van Ujú. en en un galpón enorme de Amazon, leen el código de barras, lo organizan, lo llevan hasta cierta bandeja y esa bandeja lo traslada hasta el empaquetamiento y el empaquetamiento se va, ¿sí? Claro. Vamos, por otro. Sistemas de toma de decisión. Se implementan luego de los transaccionales, ¿sí? La información de apoyo a los mandos intermedios y administración. Manejan muchos cálculos, no ahorran mano de obra y la implementación es bastante difícil. ¿Algún ejemplo? Sistema SAP o Tango, ¿no? Muy bien. Son sistemas de estadística más que nada, ¿sí? Son muy Claro. utilizados por Ujú, la gente contable, ujú. ¿se entiende? El Becherman famoso ese. Ujú. Profe, ¿puede ser una empaquetadora de fruta, ponerle un galpón de empaque? Ese sería más transaccional. No, porque la fruta la empapela la gente. Claro, pero vos estás No, diciendo a la hora de seleccionar, por ejemplo, por tamaño, decís vos. no, Eso, sino por cómo empapelan la fruta y la ponen adentro de las cajas y las mandan. un, ok, ca- ok. Porque eso un lo caj- hace una persona. Sí, puede ser. Es más lógico, o sea, más de la operación de la persona, pero sí. Claro. Bueno, vamos por el último. Y ahí les doy la práctica. Sistemas estratégicos. Son los últimos en implementar, no apoyan la automatización ni proporcionan información. Se desarrollan dentro de la organización. Se basa en incrementos y su evolución dentro de la organización. Su función es lograr ventajas que no tengan los competidores. Acá un ejemplo sería en el tiempo que no habían cajeros automáticos, ¿sí? Sería una gran ventaja para un banco implementar los cajeros automáticos y para los que no lo tienen, no, ¿sí? Para generar competencia, ellos tendrían que aplicar también la implementación de cajeros automáticos. ¿Sí? Son estrategias, más estratégicos, son eh, específicos por cada organización. Mercado Libre no puede ser uno de esos, che. Ahí sería, en realidad, sí, pero para cada trabajador o para cada socio de Mercado Libre, ¿sí? Porque ellos tienen una ventaja que otros no, de aquellos que todavía no se aplicaron al e-commerce, ¿sí?
el Claro, famoso el e-commerce. Claro, el Eh, e-commerce se está usando mucho. Claro, hoy en día eso es una gran ventaja con aquellos que no lo tienen. Por ejemplo, todas las personas que trabajan en las ferias, las pulgas, famosas las ferias de las pulgas, vieron Claro, si mirá, el problema en las noticias que tienen, porque no tienen ventas, debido a que no tienen ellos una plataforma de venta online. claro. ¿Sí? Muy bien, chicos. Eso sería todo lo que Ahora nos entraría tomamos en la unas próxima. tardecitas. Ahora, si quieren, no entran en lo que sería cátedra, pero sumado a todo esto entra lo que es la teoría del caos, teoría del juego, ¿sí? Todo Ujú, eso, si lo quieren investigar, por su parte también está muy bien, les va a ayudar muchísimo. La idea es esta, ¿sí? mm, Si que ustedes se armen grupos no mayores a 3 personas y vean del lugar en donde trabajan, analizarlo como sistema y ver todos los sistemas que implementan y las áreas, ¿sí? Los componentes de la empresa. ujú. ¿Se entiende? Pero bien detallado todo. Sus componentes, A cómo qué se llama funcionan. componente? Ahí vamos. Como áreas, Les muestro acá. digamos. Claro, sí, todas las áreas de la organización, Bien, la función, ajá. muy bien, Que y los, agarran y el los organigrama. sistemas que implementan, ¿sí? Todos los sistemas que estén implementados en la empresa. Ujú. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? El organigrama hay que agarrar. Sí, no es necesario que me armes un organigrama así con todos los gráficos, sino poner las diferentes áreas que hayan, ¿sí? Si hay una empaquetadora, la administración, eh, cómo interactúan entre sí estos elementos de la organización y todos aquellos sistemas que estén aplicados. Y si no, cuáles aplicarían para mejorar.